Está del otro lado Federico Machado, es economista, y le vamos a dar la bienvenida para que justamente nos brinde algunos de los temas y de las respuestas que queremos entender. Federico, ¿cómo te va? Julián es mi nombre, Pablo también te va a saludar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julián, Pablo? ¿Cómo están? Muy Un gusto bien. estar con ustedes. Gracias por atendernos. Federico, recién nosotros contábamos un poco de todos estos números, de todo este despilfarro de porcentajes y decíamos, bueno, ¿por qué Mendoza está empezando a tener una inflación más arriba, desfasada de la nacional, que se había dado un solo año de los últimos 6 o 7? ¿Qué pasa en las provincias? ¿Cuánto depende de la macroeconomía y cuánto depende de algo que se puede hacer desde la política para vos? ¿Qué ves ahí en esas diferencias? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el peso de los distintos rubros en cada provincia, ¿no? Recién estaba mirando justamente los índices por provincia y veía que había sido muy importante, en particular en la región de Cuyo, el aumento del calzado, el aumento de los combustibles, el aumento de las bebidas alcohólicas y el aumento del aceite, ¿no? Sí. Estamos hablando de índices que estaban por encima, digamos, de lo que subió el índice general de precios. Incluso algunos de ellos entre el 8 y el 10%. Me parece que tiene un poco que ver con eso, con la estructura productiva y el consumo de la región. Obviamente, bueno, la producción de bebidas alcohólicas en la provincia es importante, el tema combustible es importante, el tema de las prepagas, mencionaban ustedes recién. Bueno, las prepagas fue uno de los ítems del IPC que más subieron. De hecho, salud es el gran grupo, ¿no? Entre los grandes grupos, salud es el que más subió, impulsado por las prepagas principalmente. Así que yo creo que tiene un poco que ver con eso. Lo que se puede hacer, me parece, desde la política provincial en el sentido, es más o menos limitado. Es decir, uno puede llegar a aplicar ciertas políticas sectoriales y demás para eliminar pesos relativos, pero obviamente uno no puede desacoplarse mucho del índice nacional, ¿no? No va a pasar que en la nación hay una inflación del 65% y Mendoza puede bajarla al 50%. No, eso no va a suceder. Sí, obviamente uno puede estarse más o menos orbitando dentro del número general, un poco más arriba, un poco más abajo. Federico, la guerra contra la inflación declarada hace 3 meses por el gobierno tenía mucho que ver con programas de alimentos o específicos a la góndola de la Secretaría de Comercio, que ha cambiado de manos y que, dicen algunos allegados a esas oficinas, le quiere dar un poco más de rienda a los empresarios para no tener tan contenidas las posibilidades de mover los precios de los empresarios. ¿Cómo podría pegar este cambio político en cuanto al índice de precios? Mira, nuestra visión desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional es que la inflación es fundamentalmente un fenómeno macroeconómico, ¿sí? Macroeconómico en el sentido de que, si bien obviamente hay una de las razones que nosotros entendemos que explican la inflación, que es la concentración económica, y que mientras más concentrado es un mercado, más posibilidades tienen de fijar precios los oligopolios, y eso hace que, por ejemplo, las subas salariales se trasladen más rápido a la inflación. No creemos que desde la política de control de precios sea la principal herramienta del gobierno para frenar la inflación, ¿sí? No es la principal. Obviamente que es una herramienta que sirve. Si vos me decís, bueno, cambió el secretario de Comercio, ¿cómo va a influir esto en la inflación? Y yo te digo, mira, si se sigue disparando el dólar blue, si seguimos con problemas para que el gobierno consiga financiamiento, si sigue creciendo el gasto público por el tema de los subsidios económicos, y bueno, no va a cambiar mucho la cuestión de la inflación, no va a mejorar a partir de que haya una Secretaría de Comercio con un perfil o con otro. Sí, obviamente influye dentro del esquema de precios relativos. Yo creo que la Secretaría de Comercio, su principal rol debería ser eso, debería ser ver cuáles precios, cuáles sectores, debido a la concentración o debido a problemas logísticos o debido a incremento de costos, cuáles sectores están desfasados en términos relativos de su precio histórico y cómo en ese sentido puede ir acomodando para que se alineen los precios y no sea una locura, ¿no? Donde de repente cuesta lo mismo comprarse una campera, cambiar la rueda del auto o pedir comida, ¿no? Que de repente pasan esas cosas. Bueno, Federico, el rol de la Secretaría debería ir más por ese lado. Yo creo que la inflación es más bien un fenómeno macroeconómico, esencialmente. Estabas hablando justamente de las herramientas para poder paliar este problema. Si uno mira las medidas de los últimos, no sé, 35 años, pensemos desde la hiperinflación de los 80 para acá, 35 años, lo único que ha solucionado, al menos por un periodo considerable de tiempo, ha sido la convertibilidad, o sea, lo que podríamos denominar una terapia de shock a la economía argentina. Te pregunto si solamente sirven ese tipo de medidas, si solamente sirve algo que sea realmente contundente y no las herramientas como las que vos estabas nombrando,
Y en ese caso, si se aplica una terapia de shock, ¿qué tenés que tener ordenado en el estante? Porque digo, si tenés todos los platos en el aire, por más shock que hagas, podés hasta hacer un daño incluso peor, ¿o no? Bueno, nosotros consideramos que hay tres grandes momentos para analizar de la historia reciente de la Argentina para ver la disminución de la inflación. Uno es efectivamente el plan de convertibilidad, ¿no? Muy exitoso en bajar la inflación, muy exitoso, durará el tiempo, que después termina en una crisis económica de otra índole, no inflacionaria, importante. Absolutamente. Después, un ejemplo importante que en general no se lo estudia tanto, que es el plan primavera, ¿no? Durante los 80, que logró bajar durante algunos meses, durante un periodo mucho más corto de tiempo de la convertibilidad, pero de manera muy sustancial la inflación. Después ese plan termina colapsando, ¿no? Y termina como terminó, en una hiperinflación posterior. Está muy contado en este libro que está de moda ahora, el de la temporada en el quinto piso. Sí, exactamente. De Torre. El que le regaló, ¿no? la vicepresidenta. Sí. Alberto. Exactamente. Y después está el periodo que no tiene en sí un plan antiinflacionario, pero un periodo en el cual la inflación fue muy baja, el crecimiento fue muy importante, que es el periodo que va desde el 2002, ¿no? Hasta aproximadamente el 2011, donde empieza ya a haber una inflación importante, mayor al 20% anual, según las cifras del IPC Congreso y demás. Sí. Esos tres periodos tuvieron herramientas muy diferentes y tuvieron consecuencias. Evidentemente uno no puede bajar la inflación sin ningún tipo de costo, ¿no? Por ejemplo, en el 2013 en adelante, previo a eso, hubo una devaluación extremadamente importante y hubo un crecimiento extremadamente importante de la pobreza y después recién se pudo estabilizar, sí, ¿no? En el plan primavera se implementó un desdoblamiento cambiario, lo cual tiene sus consecuencias. Y en la convertibilidad, bueno, como decíamos, ¿no? Una política de eliminar completamente la política monetaria, ya no se puede emitir más pesos y a partir de ahí alinear expectativas. Bueno, para lograr bajar la inflación, evidentemente se necesita un plan integral y hay distintas herramientas, pero sí o sí, evidentemente, por algún lado hay que generar un costo, ¿no? Económico, y depende un poco del gobierno y de la política definir por dónde. No nos queda mucho tiempo, yo te quiero hacer una más, pero le doy a Pablo, que también quiere preguntarte. Yo pregunto, a ver, apareció un cisne negro que no sé si estaba en los cálculos de Guzmán e incluso de ustedes, y es que repentinamente una gran cantidad de inversores que estaban con su gran cantidad de pesos, incluso en bonos o títulos del Estado, lo abandonaron para ir, por ejemplo, al dólar. No sé si esto va a influir en variables como la inflación o hay otros fenómenos que esperar a partir de este fenómeno. Bueno, interesante lo que planteás. Es un tema que la semana pasada y esta es totalmente principal, ¿no? Y además es un cisne negro, pero a su vez, ¿no? También es más cantado que el cambalache, porque se venía viendo que se estaba generando esta bola de deuda indexada y que en determinado momento, como además los privados que prestaban esa deuda no querían que se la patearan para después de las elecciones del año que viene, ¿no? Porque no saben qué puede pasar con el próximo gobierno, claro, se iba a generar una bola que además no se sabe qué va a pasar a partir de agosto del año que viene. Bueno, eso es un cisne negro, sobre todo porque empezó a pincharse antes de lo esperado, ¿no? Uno esperaría que este problema quizá fuera más del año que viene, pero obviamente la economía, el mercado suele intentar adelantarse a los hechos para salvarse, ¿no? Entonces empieza a aparecer este problema de que los bonos indexados a la inflación cayeron muy importante, hubo mucha salida de eso, parte de eso se está yendo a los dólares financieros. Yo creo que la subida del dólar blue de los últimos días va atrás de la subida del dólar financiero. El dólar financiero ya supera los 230. Claro. El dólar blue hoy tocó los 220, ¿no? Es como que lo va siguiendo un poco más lento. Esto yo creo que efectivamente si el gobierno no logra corregir, logra estabilizarlo, va a ser un problema muy importante porque la estrategia de Guzmán se asienta necesariamente en conseguir deuda del mercado. Si no consigue deuda en pesos, financiamiento en pesos, entonces no se puede cumplir ninguna meta del FMI, no puede reducir la inflación, no puede estabilizar el mercado cambiario, está en un problema enorme. Federico, el gobierno está interviniendo de forma interesante, ¿no? Comprando la deuda que largan los privados, pero bueno, hay que ver de cara al futuro qué otras medidas toman. Claro. Es muy interesante lo que planteas a partir de la pregunta de Pablo. Es mucha gente, mucho privado deshaciéndose de bonos en pesos porque están indexados a la inflación, o sea, no estarían perdiendo pesos, pero a la vez dicen no me los van a pagar. Parte de esa creencia de que no se los van a pagar tiene que ver con una mala estrategia de comunicación, porque uno repasa los discursos de Guzmán de los últimos años, podríamos decir, y él siempre dijo, la deuda en pesos no es un problema.
según algunos, un discurso más ligado a la oposición, pero valorable ver qué pasa ahí, según algunos, los privados dicen, bueno, si Guzmán no le ve problema a esto es porque no los piensa pagar en definitiva. ¿Pasa eso? ¿Hay un problema de comunicación o tiene que ver con otras variables y con una falta de desconfianza, o mejor dicho, falta de confianza general? Bueno, un problema de comunicación yo creo que no hay. Yo estoy seguro que la voluntad de Guzmán es poder pagar esa deuda y poder seguir construyendo el mercado de pesos, que es uno de los grandes pilares sobre los que sentó su gestión y en lo que hasta ahora tuvo éxito, ¿no? De hecho, la deuda en pesos es tan grande porque lograron endeudarse en pesos después del desastre de lo que fue el reperfilamiento de la CUNSA a finales del gobierno anterior. Claro. Sin embargo, no alcanza solamente con la voluntad. Hay que efectivamente poder hacerlo. Y el problema es que si el gobierno no logra rolear la deuda para después de elecciones, en algún punto, ya sea en febrero, marzo, abril, mayo del año que viene, se va a tener que enfrentar con que no tiene manera de estirar los plazos de deuda para adelante. Y si tiene que poner el dinero para pagar esa deuda, evidentemente el Estado no lo tiene, tiene que emitir esa cantidad de plata, que implicaría prácticamente duplicar la base monetaria. Tremendo. Imagínense lo que implicaría eso para el dólar financiero, para el dólar blue, para la inflación, ¿no? Sí, Sería, no queremos ni pensarlo. quizá lo vayan a pagar, pero bueno, de cualquier manera se percibe que sería un descalabro económico importante si el gobierno no encuentra una estrategia para efectivamente que se confíe en que esa deuda se puede repagar, no en este gobierno, en el próximo. Federico, te agradecemos mucho, sobre todo por lo didáctico de tu explicación y segundo por el tiempo que nos has dedicado. Un placer, chicos, gracias por la invitación. Buenas tardes para vos. Buenas tardes. Federico Machado, economista, hablándonos un poquito de lo que se viene y de esta pérdida de bonos en pesos de los privados que se están deshaciendo de ellos.